¿Se ha preguntado alguna vez por qué la gente incompetente se cree tan especial? ¿O por qué en los test de inteligencias las personas declaran estar por encima de la media? Son hallazgos que desafían toda lógica. Es imposible que la mayoría de las personas estén por encima de la media. El efecto Dunning-Kruger señala que las personas somos más propensas a sobrevalorar nuestras habilidades cuando rendimos precisamente por debajo de la media. Por favor, escuchen el programa que compartiremos a continuación, que lleva por título Ninguno tenga concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, y trataremos de encontrar las respuestas a estas incongruencias. Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака мглы живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Hola y muy bienvenidos, queridos seguidores de Alfa y Omega. En esta oportunidad, como un conglomerado del dominio propio, estaríamos cerrando esta serie de programas acerca del dominio propio con este que lleva por título Ninguno tenga concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Y a esto nos referirá, como siempre, nuestro amigo Eliezer Golemba, pero antes de introducirnos al tema, haremos una oración de inicio. Querido amante Dios Padre que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pedimos que nos instruyas y nos guíes en este programa, que lo hacemos a tu nombre y para que tus seguidores puedan oír más de tu palabra, que nos guíes a nosotros también para poder instruirnos y poder instruir a los demás. Te pedimos nos acompañes a lo largo del programa en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. There was one who was willing to die in my stead, that a soul so unworthy might live. And the path to the cross he was willing to tread, all the sins of my life to forgive. He was nailed to the cross, he was nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss Jesus went to the cross, and my sins were all laid on him there. Paz a vosotros, queridos amigos de Alfa y Omega. Nuevamente tenemos el privilegio de estar aquí con Ariel para hablarles un poco acerca de lo que sucede en nuestra sociedad y tratar de explicarles esas cosas que acontecen mediante la Biblia. Es decir, encontrar algunas respuestas
a los hechos sociales que acontecen, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Buscando en internet acerca de por qué tendemos a sobrevalorar nuestras habilidades de todo tipo, comunicativas, inteligencias múltiples que podemos tener las personas, me encontraba con este artículo escrito por un tal Matías Sabia, pero que daba en la tecla en muchos aspectos y vamos a compartirlo con ustedes para que podamos entender un poco acerca de esta problemática, porque realmente es una problemática creer que tenemos habilidades que no tenemos. El filósofo Bertrand Russell escribió en 1933: el problema fundamental del mundo es que los tontos están seguros de sí mismos y los inteligentes llenos de dudas. La cita sale de un ensayo titulado El triunfo de la estupidez y se sigue usando para ilustrar un fenómeno que han documentado más de 100 estudios. Se conoce como el efecto Dunning-Kruger, como un sesgo cognitivo que lleva a los individuos con escasa habilidad a sentirse superiores a otras personas más preparadas. Algo que quizás ya te había dado cuenta, pero que no tuvo nombre hasta el año 1999, cuando los psicólogos David Dunning y Justin Kruger demostraron que tendemos a sobreestimar nuestras propias capacidades. Ariel, ¿te encontraste con personas así o peor? ¿En algún punto de tu vida sobreestimaste tus habilidades? Claro, por supuesto. Todo el tiempo nos encontramos con personas y uno mismo se tiende a sobreestimar y luego cuán difícil es chocar contra la pared cuando vemos que no somos tan capaces o vemos que otras personas que por ahí creíamos que podían ser capaces de tales cosas no lo son. Y no se aplica solo a la política, porque vamos a empezar a hablar de esto y pareciera que en todos los aspectos de la vida, ¿no? Muchas veces creíamos que éramos capaces de hacer algo que no estaban dentro de nuestras capacidades y, como dice Ariel, hemos chocado contra la realidad donde no éramos capaces de realizarlo. Entonces, buscando este camino del dominio propio que instalamos desde el primer programa, es empezar a conocernos un poco más también, empezar a reconocer nuestras limitaciones, empezar a saber que no somos capaces de hacer todas las cosas que hay por hacer en la vida, y eso es lo importante de contar con equipos de trabajo, que en una iglesia haya una buena distribución de las tareas, de los ministerios. También en la sociedad sería ideal que cada uno encuentre en qué es bueno o en qué área puede desenvolverse con mayor soltura. Claro, no sería lo mismo que, por ejemplo, yo que no tengo conocimiento de la música, me pongan a mí a dirigir el departamento de música, a probar los instrumentos o comprar los instrumentos, siendo que yo no sé ni siquiera ninguna nota. Pero cuando ponemos a alguien que se especializa, que estudió, que sabe, que tiene los conocimientos necesarios para el departamento de música, pongámosles H, y vemos que todo sale bien, que tiene, si la persona es dedicada, por supuesto, las cosas salen bien, los instrumentos van a sonar bien, van a estar bien afinados, pero si me ponen a mí, por ejemplo, las cosas no van a salir y más de uno se va a enojar. O que yo me ponga a editar los programas de Alfa y Omega, a descargarme la tecnología sabiendo que no soy especialista en eso. Por más que me esfuerce, no voy a tener la capacidad que tenés vos de hacer este trabajo. O sea que es un fenómeno, según lo que estábamos leyendo, que no es tan actual. Desde 1933 ya había un filósofo que hablaba de esta situación, donde también sucede esto. A veces las personas que tienen las capacidades no están seguras de sí mismos, y los que no están muy decididos, es decir, no tienen nada que perder, porque una persona que tiene la capacidad para hacer algo, algún trabajo específico, va a pensar 2 o 3 veces antes de tomar ese trabajo, porque tiene en cuenta que en ese camino está su prestigio en juego. En cambio, la persona que no está preparada y que no se pone a pensar mucho las cosas, se va a mandar, como decimos comúnmente, y si le sale mal, le sale mal. ¿Cuál es el problema?
Un ejemplo clásico es una encuesta de 1981, y los datos que van a venir ahora quiero que presten mucha atención porque son realmente, como decíamos allá al comienzo, desafían toda lógica. Este estudio decía que el 93% de los conductores estadounidenses declaró que sus habilidades de conducción estaban por encima de la media. En el año 1977, o antes, el 90% de los profesores de la Universidad de Nebraska dijo en una encuesta similar que sus clases eran mejores que la media, y un sorprendente 68% se puso a sí mismo dentro del top 25 del profesorado. 68% dentro del top 25, hay algo que no encuadra y que no cierra. No se aplica solo a conductores, a profesores universitarios, sino también en habilidades sociales. Una de las primeras encuestas que se toparon con el fenómeno de superioridad ilusoria, aquí aparece un nombre de esta conducta, superioridad ilusoria, es decir, creer que tenemos una superioridad en algún área cuando en realidad no la tenemos, es una ilusión. Se llevó a cabo, decía, en 1976 como parte del examen que realizan 1 millón de estudiantes estadounidenses al año para su admisión a la universidad. Y escuchá los datos, Ariel. En las respuestas, el 70% se consideró mejor líder que la media, un 85% dijo llevarse mejor con los demás que el promedio de la gente, y un 25% se calificó a sí mismo en el top 1. Para aquellos que no tienen conocimiento de qué son las pruebas SAT, son unas pruebas de admisión universitaria reconocidas internacionalmente que le permite a las universidades demostrar los conocimientos y las habilidades que realmente tienen. Son las pruebas que se hacen son esos exámenes que le hacen para ingresar a las diferentes universidades, las más prestigiosas. Por ejemplo, si tienen buenas notas, ellos envían una solicitud a las diferentes universidades y dependiendo de los resultados de esos exámenes, son aceptados o no. Hoy leía también que en Brasil tienen un sistema bastante parecido, muy diferente al de Argentina, donde casi no hay exámenes excluyentes. Como examen de ingreso, digamos. Exactamente. En Brasil sí, también hay estas pruebas que te demarcan si podés ingresar a una universidad o no. Sorprendentemente, vamos a irnos un poco del tema, pero es interesante, se cree que al no haber cursillo de ingreso eliminatorio, como se denomina acá en las universidades, se piensa que va a haber mayor éxito académico, porque se ingresan más personas, porque no es exclusiva la educación. En cambio, hay más egresados por habitante en Brasil que en Argentina. Es decir, al levantar la vara al comienzo de los estudios, porque tienen que estudiar para ingresar, tienen mejores resultados que al no tener cursillos eliminatorios. Claro, porque si ponemos a gente que no tiene los conocimientos o no tiene la dedicación tampoco, y lo mezclamos con gente que sí tiene los conocimientos y sí tiene la dedicación, por ahí esa persona que está un poquito más capacitada puede verse retrasada por la persona que no lo está. Y eso también es un fenómeno de superioridad ilusoria o efecto Dunning-Kruger, porque las personas creen que tienen la capacidad para cursar tal carrera, por ejemplo, y si hubiera un examen quizás se encontrarían con que no eran capaces y se hubieran evitado muchísimos problemas a ellos, a la sociedad, a las universidades, a sus padres. Pero bueno, es un tema que podríamos debatir en otro programa, muy interesante por cierto, el hecho de los ingresos a las universidades o no. Pero hablamos que era un sesgo cognitivo. Un sesgo es, según las definiciones de algunos diccionarios, es el camino que toma una idea y que no es capaz de reconocer otra idea que sea contraria a esa que ya tomaste. Es decir, yo creo que todas las computadoras son negras. Y vos apareces un día con una computadora gris. Y me decís, mirá lo que es la computadora gris que me compré. Y yo te digo, no, si todas las computadoras son negras. Aunque me estés mostrando de que hay una computadora gris y que hay muchas de otros colores, blancas, rojas, verdes, como es un sesgo, y es una idea que ya no va a volver hacia atrás, por eso se llama sesgo, algo así como estar cegados, yo siempre voy a creer que son negras y listo, y que no hay otra posibilidad. Y eso se puede extrapolar a la política,
a la religión, a todo tipo de ámbitos, donde tomamos una idea que nos vuelve hacia atrás, que no es capaz de analizar si hay otra opción a la que hemos decidido tomar ese camino, eso se denomina sesgo. Es muy utilizado actualmente en la psicología, en el psicoanálisis, lo que es un sesgo cognitivo. Cognitivo tiene que ver con la mente, con nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, el creerse superior a otra persona, o el creernos que estamos a la altura de realizar tal acción, por ejemplo, el cursar una carrera, siendo que no teníamos la capacidad o los conocimientos mínimos necesarios para empezar a cursar, es parte de un sesgo cognitivo. El creernos que estamos por encima de la media, cuando es imposible de que toda la población esté por encima de la media, porque si no hubiera media, es un sesgo cognitivo también. El creernos que estamos dentro del top 1 de relaciones interpersonales también forma parte de un sesgo cognitivo, porque no somos capaces de reconocer que hay otras personas que tienen quizás más habilidades sociales que nosotros. Son hallazgos que desafían toda lógica. Decía aquí Sabia, es imposible que la mayoría de las personas estén por encima de la media. En nada. Y sin embargo, se repiten estos patrones en disciplinas tan variadas como el razonamiento lógico mismo. La gramática, el conocimiento financiero, las matemáticas, la inteligencia emocional e incluso en la ética. Y aquí en Argentina creo que hay muchos ejemplos de personas que se creen que son muy éticas o son moralmente correctas cuando a la vista de la gente realmente no se están comportando con los códigos morales que rigen en una sociedad o con la ética que implica estar en un trabajo determinado. A veces no están a la altura de esos códigos éticos y creen que sí. Pero, ¿qué nos lleva a calificarnos tan favorablemente tan a menudo? El efecto Dunning-Kruger señala que las personas somos más propensas a sobrevalorar nuestras habilidades cuando rendimos, precisamente, por debajo de la media. O sea que hay un problema mayor aún, que es creernos superiores cuando generalmente estamos por debajo de la media. Es decir, para que haya una media tiene que haber, por ejemplo, alguien que rinda 10, otro rinde 6, la media es 8. Es decir, la mayoría de las personas se creen 10 cuando la media es 8 y cuando generalmente son parte de ese 6. ¿Se entiende? Entonces es terrible lo que estamos hablando. Porque a veces le pueden acertar, es decir, el tipo es hábil para hacer tal cosa, solo que tiene un ego importante. Entonces dice, pero aquí nos está diciendo que generalmente los que se sobrevaloran no están a la altura de las circunstancias y ni siquiera están a la altura de la media. Porque la media somos, gran parte de la sociedad estamos dentro de la media, es decir, cumplimos 8 horas laborales de trabajo, cumplimos con nuestras responsabilidades de impuestos, tratamos bien a nuestros padres. Después tenemos personas que hacen mucho más cosas que esas. Esos están por encima de la media. Es decir, dedican tiempo extra a actividades sociales, ayuda solidaria, a perfeccionarse aún más en su trabajo. Y después tenemos personas que ni siquiera hacen lo que nombramos al principio, ¿sí? Que no trabajan ni siquiera 8 horas por día, que no se intentan perfeccionar, que no valoran a sus padres, que no realizan ni una actividad que ayuda a construir, a ser mejores. Entonces, la mayoría estamos dentro de la media. Hay personas que están por encima de la media, que son las personas que tienen mucho talento generalmente, o los que se esfuerzan muchísimo. Es decir, cuanto más incompetente es una persona en un área, menos cualificada está para evaluar la habilidad de otras personas en esa área y del mismo modo para evaluar su propia habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente este tipo de personas que se considera superior y no está a la altura realmente, se pone a evaluar cómo rinden los demás. Se pone a juzgar cómo actúan las demás personas, siendo que ni siquiera esa persona es capaz de evaluarse conscientemente o coherentemente a sí mismo. Lo mismo podríamos decir cuando los fariseos trataban de que Jesús, o por ahí para tentarle a Jesús, ellos mismos juzgaban una situación y luego le decían a Jesús qué tendríamos que hacer o qué harías tú, solamente para tentarle, siendo que ellos ya tenían la idea fija
de tentar a Jesús, pero Jesús siempre le respondía de una manera en la que le dejaba mal parados a ellos. Es decir, ellos se creían superiores cuando claramente no lo eran. Las personas que carecen de la experiencia necesaria cometen más errores. Eso, cuando empezamos en un ámbito, siempre cometemos muchos errores porque dice que se hace camino al andar. ¿Sí? Es una famosa frase aquí en Argentina. Cometemos muchos errores al principio porque no tenemos la experiencia para resolver alguna situación que se nos presente y vemos que otros sí la tienen. Y a veces sucede eso también, ¿no? De que entramos en un trabajo nuevo y creemos que sabemos todo. Y vamos y queremos enseñarle a la persona que está hace muchos años haciendo su trabajo. Quizás no es tan capaz como la persona nueva que entró, pero esa experiencia ya sabe cómo resolver algunas situaciones. Lo que tendrá que hacer la nueva persona es que con el tiempo demostrar esa capacidad que tiene y superar a la otra, ¿no? Pero generalmente a veces queremos corregirle a los demás cuando todavía no sabemos cómo actuar en algunas circunstancias. Es decir, que la falta de experiencia nos lleva a tomar peores decisiones, en general, pero además la laguna de su propio conocimiento les impide detectar sus errores. En otras palabras, cuando alguien no reconoce que no tiene el bagaje necesario para desempeñar alguna función, muy probablemente pensará que ha tenido un buen desempeño. Como resultado, tenderá a sobreestimar de manera absurda sus habilidades y se creerá, por ejemplo, mejor conductor, mejor profesor o mejor amigo. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Alfa y Omega, segunda temporada. Pero el efecto Dunning-Kruger no es una cuestión de ego que nos ciegue y nos impida afrontar nuestras debilidades. Al contrario, la gente suele admitir sus ineptitudes una vez que aprende a detectarlas. Simplemente no tiene capacidad de detectarlas. Justo eso fue lo que demostraron David Dunning y Justin Kruger mientras investigaban para la Universidad de Cornell en Nueva York. Le sumamos un atenuante más a este problema de sobreestimarnos
es que no lo hacemos adrede, es decir, a propósito a veces, sino simplemente no tenemos la capacidad para detectar nuestros propios errores. Y es ahí donde nos encontramos con algunas personas que a veces queremos mostrarle, o a nosotros mismos nos queremos mostrar, mira, no estás haciendo bien las cosas, no se hacen así, no se dice eso, no estás preparado para tal circunstancia. Y a veces, ¿qué pasa? No, ¿cómo que no? Claro que sí estoy preparado. ¿Quién sos vos para venir a corregirme a mí? Y eso sucede mucho en las iglesias también, de no aceptar la corrección de otro hermano, por ejemplo, porque no creemos que él está a la altura de corregirnos a nosotros. Pero aquí estamos viendo que no tenemos la capacidad a veces para detectar nuestras falencias. Y se da, como decíamos antes de la canción, cuanto menos experiencia tenemos en un área. Siempre podemos creer que nuestros hermanos dentro de las iglesias están igual o a menor nivel que nosotros. Nunca podemos creer que esa persona pueda tener un mayor conocimiento o una mayor capacidad de la que nosotros poseemos. Yo creo que uno de los ambientes más tóxicos, como se usa ahora la palabra muy famosa, personas tóxicas, ambiente tóxico, es no aceptar las capacidades de los demás, no reconocer que hay personas más capaces que nosotros. Y vamos a aplicarlo en una iglesia, por ejemplo. Si alguien predica mejor que nosotros, en lugar de incentivarlo, decirle muy bien, la verdad, tenés un don que yo no lo tengo, algo que no puedo explicar lo bien que te sale predicar, hablarle así a la gente, es una habilidad social, ligar a las personas, tener ligada. Eso no sucede a veces, sino, ¿por qué te predicas mejor que yo? Una cuestión de orgullo y de ego al mismo tiempo, no querer aceptar y decirle, mirá, qué bien, te felicito. ¿Por qué nos cuesta tanto poder ser humildes y aceptar, siendo que Jesús contó, el otro día escuchaba una prédica muy interesante donde nos hablaba sobre la humildad que tuvo Jesús durante toda su carrera, durante todo su ministerio, y al mismo tiempo nos muestra que Él puso la otra mejilla en todo momento, y el título de la prédica era ¿qué nos creemos nosotros? Cuando nos comparamos a Jesús, lo vemos a Él humillado, lacerado, ya castigado cuando ya estaba en ese periplo de ir hacia el monte Calvario. Y nosotros no podemos, cuando podemos leer la palabra de Dios, no lo vemos cuando leemos en esos pasajes donde nos habla lo triste que fue, que incluso hasta Dios cubrió los cielos para no ver ese momento tan difícil de nuestro Señor Jesús. Y a veces tenemos el coraje de confrontar con Dios, con Jesús, porque creemos que estamos a la altura. Y realmente nos falta mucho. Y tomando otro ejemplo, no solo el de las prédicas, el de la música, por ejemplo, también. A veces está bien que se valora el esfuerzo de alguien que está llevando adelante un ministerio de la música, por ejemplo, cuando no hay otras personas que puedan hacerlo mejor. Se valora muchísimo, por supuesto, pero cuando aparecen otras figuras, los niños que crecen, por ejemplo, qué lindo es que vayan tomando tu lugar, que vayan tomando esos lugares que vos vas dejando porque te vas a dedicar a otra cosa dentro del ministerio de la iglesia. Pero sucede a veces que ponemos envidiosos, ¿por qué canta más lindo que yo? ¿Por qué pasan a cantar más veces que yo? Si yo también quiero cantar, y a veces es mejor que nosotros, la persona que tiene mejor voz, digo, la persona que está cantando, ejecuta mejor los instrumentos. Entonces, a veces, como dice este estudio, no tenemos la capacidad para reconocer nuestras limitaciones. Somos seres limitados, eso hay que entenderlo. Somos finitos, no estamos a la altura de todas las circunstancias que se nos presenten en nuestra vida. Todos los trabajos que hay para hacer. En una sociedad lo mismo. O en un trabajo, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo puede ir ascendiendo, cuando tenemos un compañero de trabajo nuevo, él por ahí no tiene la experiencia, y sería bueno también demostrar humildad de nuestra parte en ir enseñándole y no haciéndole pagar derecho de piso, como comúnmente decimos, y ver cómo al pasar el tiempo él puede ir aprendiendo. Y es bueno ver cuando finalmente
aprende y puede demostrar, y uno ve que sí aprendió, poseen los conocimientos que vos tenés, y que por ahí algunos que vos no tenés también puede aprender mediante la experiencia o adquiriéndolas, estudiando o aprendiéndolas de otros también. Qué bueno que es cuando nos superan. Es bueno ver que alguien que se esfuerza, que tiene más capacidad que uno mismo, te supere. O también está en la persona que entra, la nueva. Debe tener la humildad también de consultar, de preguntar a la otra persona cómo se hace esto. Por ejemplo, en el trabajo, como hablaste vos, este trabajador nuevo, sería bueno que se acerque al que tiene más experiencia y que le pregunte cómo se hace tal cosa, cómo tengo que comportarme acá en el trabajo o en la iglesia. Por ejemplo, alguien deja un cargo porque se dedica a otra cosa o porque ya cumplió sus años y el otro lo toma esa posición y quiere cambiar todo, ¿no? Quiere renovar todo de cero. Y a veces no está bien del todo eso, es decir, preguntarle a la otra persona cómo venías haciendo, cómo venías trabajando, fíjate, esto me gustó, podrías ir utilizándolo. Y en un gobierno también, ni hablar. Qué lindo sería que en nuestro país, en la sucesión de presidentes, el otro le diga, che, me gustó mucho la medida que tomaste acá, voy a seguir manteniéndola, acá hay que corregir, pero que haya una política de Estado, como siempre decimos, como hay en otros países, de una continuidad en el tiempo, donde nadie viene a inventar algo, sino que haya esta colaboración constante para el bien de todos, que es en definitiva lo que debe ser un país, ¿no? Pero generalmente ocurre lo contrario. Cada presidente cree que inventó la pólvora y el que entra también inventa otro, y el otro viene y dice que inventó la rueda, y así sucesivamente. Como explica esta pareja de psicólogos en un artículo publicado en una revista científica, dice que comenzaron su estudio planteando 4 predicciones relacionadas con el fenómeno de superioridad ilusoria que había quedado recogido en tantas encuestas. Ellos postulan 4 puntos clave del síndrome o efecto Dunning-Kruger. 1. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. 2. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros. 3. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia. 4. Y aquí hay una luz de esperanza. Si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidad previa. Es decir, no todo está perdido, sino que se puede cambiar esto. Se puede tener este dominio propio de decir, tengo una insuficiencia. Yo no soy capaz de hacer tal cosa, me gustaría que me enseñen. O directamente voy a dedicarme a otra cuestión porque yo no soy capaz de desenvolverme en esa área. Ya habíamos hablado de esto en un programa, de qué pasa cuando ponemos a las personas incorrectas en un ministerio. ¿Qué pasa cuando ponemos a personas incorrectas en puestos que no están acorde a sus habilidades? Generalmente se fracasa. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Porque habíamos dicho que el primer filósofo que nombramos, Russell, habló en 1933 acerca de esto. Me imagino que debe haber más filósofos o pensadores donde hablaban de este fenómeno sin ponerle un nombre. Antes hablamos de que Dunning y Kruger desarrollaron esta teoría, pero la Biblia también nos habla de eso. Y fue mucho antes que en Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo hacía referencia a esta cuestión, a este problema que hay dentro de las sociedades y dentro de las iglesias. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí comienza una serie de recomendaciones de la manera moral o exhortativa de parte del apóstol
para con los cristianos de Roma del siglo I, donde todos conocemos la historia de Roma en aquel tiempo, que era, para ser cristiano en ese momento, habrá sido un tema muy difícil con la cantidad de dioses paganos que existían en esa ciudad. Digamos, era una especie de cuna para lo que era el paganismo, la idolatría, donde me imagino que habrá sido un lugar muy difícil. Imagínense el lugar más difícil para predicar la palabra de Dios. Me imagino siempre que Roma era de los peores lugares para ir a predicar. Sin embargo, había personas que sí querían seguir al Dios verdadero, pero para eso necesitaban de la instrucción y recomendaciones de parte del apóstol. Imagino que habrá sido esas cartas habrán sido como algo muy esperado por parte de los hermanos, por parte de los primeros cristianos en aquella ciudad. Pensar de sí mismo con cordura. Qué difícil en un momento de la humanidad donde todos tenemos nuestra propia manera de pensar, nuestro propio razonamiento, donde no aceptamos la corrección de los demás, donde no queremos cambiar, donde creemos que tenemos toda la razón del mundo y no nos importa si alguien viene a decirnos algo. ¿Quién se cree la otra persona para venir a decirnos a nosotros si él hace tal cosa, si él no es capaz de tal cosa? Entonces, su incapacidad anula mi incapacidad. Y no es así. Que la otra persona no sea capaz de hacer algo y quiera corregirte no quiere decir que eso no nos vuelve capaces a nosotros, de ninguna manera. Entonces, ya no es solo un artículo científico ni una opinión nuestra, sino aquí la Biblia nos está hablando a todos nosotros. Que no tengamos concepto más alto que el que debemos tener. Encima dice, según la medida de la fe que nos fue dada. Hay que reflexionar acerca de nosotros mismos. Es lo que planteamos en estos 3 programas sobre el dominio propio. Tenemos que lograr un dominio propio. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que reconocer que hay personas que son más capaces que nosotros. Y cuando volvamos, vamos a hablar de que este efecto se da a la inversa también. Y esto es bastante interesante porque nos va a sorprender un poco la conclusión a la que llegaron Dunning y Kruger. Feel at home in this world.
Pero el efecto Dunning-Kruger también funciona a la inversa. Las personas medianamente informadas saben lo suficiente como para entender que hay muchas cosas que no saben, mientras que los que son expertos saben tanto de una materia que tienden a ser conscientes de lo bien informados que están, pero cometen el error de suponer que todos los demás están igual de informados. ¿Te suena ese profesor que llena la pizarra de funciones y ecuaciones y toda su clase te suena a chino? Y eso es un error en el que caemos muchos de nosotros, en creer que el otro está metido en nuestra mente y es capaz de entender todo lo que le decimos. Y a veces damos una orden o damos una consigna para hacer y nos vamos y no escuchamos a la persona que dijo, pero que no sabía hacer eso, pero nos fuimos y no le escuchamos. Y cuando volvemos la actividad no está hecha, el trabajo no está terminado, ni siquiera empezado quizás, porque creemos que la otra persona es capaz de tener la comprensión que nosotros hemos logrado a través del tiempo. Y esto se da en las iglesias también. Grandes predicadores en el mundo que hablan de una manera muy técnica y a veces la congregación no está preparada para entender. O en las facultades se da también que muchos docentes hablan con un código de lenguaje del que nosotros no entendemos, porque no tienen quizás la formación docente necesaria. Y eso también lleva al fracaso. Es decir, que es necesario adaptarse al lugar en donde estamos, adecuarse al público al que estamos y dar a entender qué realmente estamos transmitiendo. Preguntar si se entendió, si se comprendió. Y eso me lleva a pensar cuando el apóstol Pablo le hablaba en su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, acerca del don de lenguas, ese tema tan controversial que costó mucho tiempo entender qué significaba el don de lenguas. Lo leemos en el libro de los Hechos, que los primeros cristianos hablaron en diferentes lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿qué es hoy el don de lenguas? Se puede tener, se puede comprender. Se ven muchos videos por internet donde supuestamente personas influenciadas por el Espíritu Santo están hablando en un lenguaje incomprensible, donde ellos creen supuestamente que están profetizando o predicando, pero nadie puede entenderlo. Pero si leemos 1 Corintios, como le dije, capítulo 14, el verso 2, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Y el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Y el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Está más claro que el agua, porque entendemos que si la persona está hablando en lenguas, no lo vamos a entender, sino que está hablando a Dios. ¿Y de qué edifica? ¿De qué sirve que le esté hablando a Dios y no esté edificando la iglesia? Como dice el apóstol, tantos idiomas hay seguramente en el mundo y todos tienen su significado. La palabra de Dios se tradujo a tantos idiomas, a más de 190 idiomas, y todos tienen su significado. Entonces, ¿de qué aprovecha el hablar en don de lenguas? Por desgracia, Ariel y queridos oyentes de Alfa y Omega, el efecto Dunning-Kruger, o bíblicamente el tener concepto más alto que el que debemos tener,
o el fenómeno de superioridad ilusoria, o este sesgo cognitivo, cualquier nombre que les parezca, es invisible para quienes lo experimentan. Y es un sesgo que nos afecta a todos. Al fin y al cabo, todos somos incompetentes en muchas áreas, como hemos dicho hasta aquí, hasta el hartazgo, pero es algo que puedes evitar siguiendo ciertas pautas. En primer lugar, toma menos decisiones en base a una autoevaluación de tus capacidades. Pide a otras personas su opinión y escucha lo que piensan sin que te entre por un oído y te salga por el otro, decía aquí Matías Sabia. Muy buen artículo el que hemos encontrado acerca de este tema para ampliar un poco lo que nos quiere decir Romanos 12, versículo 2. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es así, tenemos que lograr un dominio propio. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra mala manera de ser. Tenemos que transformar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace? En el tema que vimos hoy, por ejemplo, entender nuestras limitaciones, reconocer las capacidades de las otras personas, tratar que cuando explicamos, porque nos fue revelado, porque hemos aprendido, nos fue amanecido, como dice la Biblia, seamos claros para que las demás personas puedan edificarse. En la lengua que la persona pueda conocer, en el lenguaje que la persona entienda. Creo que fuimos muy claros en este tema y la Biblia nos habla muy claramente también en Romanos 12, versículo 6, nos habla claramente, y qué hermoso sería que todo funcione como dice aquí en este versículo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y tenemos que entender esto para que mejoremos como iglesia, para que mejoremos como sociedad, cada uno en el lugar que tiene que estar. Pero sobre todo, no dejes de aprender. No es una frase motivacional sin más. Cuanto más sepas sobre un tema, menos probable será que sobreestimes tus propios conocimientos. Como dice el propio David Dunning en su lección para las charlas TED famosas, al discutir con un tonto, primero asegúrate de que la otra persona no esté haciendo lo mismo. Un filósofo decía, ¿existe el derecho a permanecer ignorante? No lo sé, pero me niego a saberlo. Que no seamos como ese tipo de personas, sino que podamos abrir nuestra mente y transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿sí? Que vamos a cambiar, porque como dice en primera Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el mismo Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Queremos cambiar. Tiene que estar en nosotros la voluntad de cambiar, de ser mejores no solo para nosotros mismos y para los demás, sino lograr un dominio propio para ser mejores para Dios. Esperamos que hayan disfrutado de esta serie denominada El dominio propio, el principio por sobre todos los principios, y que puedan aplicar todo lo que hemos dado a conocer aquí mediante el poco conocimiento que pudimos alcanzar y aplicar en su vida estas enseñanzas. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, y a Dios, nuestro Padre, sea la gloria, majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén.